cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Cerramos otro año de este espacio en el que nos sentamos a escuchar y no oír la radio, y que nos ha valorizado como programa de radio tener a los filósofos, docentes universitarios, catedráticos de nuestra Casa de Altos Estudios ayudándonos a pensar la realidad. Hoy vamos a cerrar el año con Pablo Olmedo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andas, Guille? ¿Todo bien? Todo bien. El Maradona de los filósofos, por su manera de pensar, pero también por el pelo. Yo te diría que por el pelo y hasta ahí llegamos. Generoso su pelo. Un Maradona de los 80. No, que no, de los 2000 soy yo. No, pero tiene que estar orgulloso de su copiosa cabellera, llena de rulos. ¿O le molesta? No, está bien, hay que disfrutar eso. Usted sí, que puede. Ahora en el verano se complica. Ahora se complica, sí. Pero siempre está el recurso de pasársela a cero, sí, y listo, por ¿no? supuesto. Bueno, ¿para qué somos filósofos? ¿O para qué son filósofos? ¿Por qué estudian filosofía? Bueno, sí, me parecía piola cerrar con esto, ¿no? Con esta pregunta, ya que compartimos todo este año, los miércoles, un rato, tratando de pensar desde la filosofía algunas cosas, ¿no? Bueno, la pregunta esta de por qué estudiamos filosofía podría parecer innecesaria, digamos. Alguien podría respondernos diciendo que simplemente lo hagamos, que estudiemos filosofía sin buscar demasiados justificativos. Y la respuesta tampoco estaría mal. Sin embargo, la pregunta se sitúa en un contexto y ahí encuentra un sentido específico, ¿no? Uno podría decir, ¿por qué estudiamos filosofía hoy? ¿No? Aun cuando ese adverbio hoy, que vale para nosotros, habitantes del siglo XXI, también sea válido de manera intemporal. Quiero decir, cualquiera que se haya dedicado a estudiar filosofía, en cualquier época, podría haberse hecho esta misma pregunta, porque la reflexión filosófica tiene algo de extemporáneo o intempestivo, como le gustaba decir a Nietzsche, es decir, nunca se acopla palmo a palmo con la época, y sin embargo busca descifrar la época, ¿no? Hay un texto muy lindo de un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben, que dice qué es lo contemporáneo, y él justamente dice que la filosofía es contemporánea porque es intempestiva, porque no se acopla del todo con el tiempo, es decir, no está repitiendo la premisa de la época, pero al estar desfasada puede ver las sombras, dice, de la propia época, ¿no? Es bien disruptiva la filosofía. Exactamente. Nos dice lo que no queremos escuchar o pensar. Exactamente, ¿no? Y específicamente hoy, en el siglo XXI, la pregunta se torna bastante urgente, me parece, porque estamos en una época en donde las humanidades, como seguramente también sucedió en otras épocas, pero específicamente en esta, las humanidades están bajo sospecha, ¿no? Hay dos pensadoras norteamericanas, una es una politóloga que se llama Wendy Brown, otra es una filósofa que se llama Martha Nussbaum, que vienen insistiendo desde hace tiempo sobre el tema, ¿no? Chomsky también viene insistiendo sobre esto, ¿no? Ambas se ocuparon de denunciar el avance de la lógica mercantil sobre el ámbito de las humanidades en todos los niveles educativos de Estados Unidos. Esto se traduce en un lugar cada vez más reducido, para ellas en los diseños curriculares, y el reverso del proceso es la proliferación de carreras cortas, útiles, entre comillas, con rápida salida laboral, diseñadas en función de las demandas del mercado de trabajo. En la medida en que las humanidades son borradas de los trayectos de formación, quienes pasan por las universidades se convierten en hábiles expertos, pero para ellos también las reflexiones más generales sobre los modos de producción y circulación del conocimiento se vuelven irrelevantes, ¿no? Ni hablar de los problemas vinculados a la posible conformación de una nación, ¿no? Esos problemas pasan por el costado, no se ven en la formación. A este diagnóstico se suma otra cuestión que Eduardo Rinesi, que ustedes lo entrevistaban el otro día, señala con claridad en un libro que sacó sobre la universidad en 2013, pero ha reeditado eso en otros textos, ¿no? Porque al mismo tiempo que las humanidades son desplazadas de los trayectos formativos, dice él, ellas mismas se convierten cada vez con más celeridad en disciplinas especializadas que emulan las formas de producción del conocimiento de otras ciencias que se avienen a las lógicas de producción y circulación mercantil.
de esta forma pierden su virtud principal, que es llamar la atención sobre los temas de fondo, sobre los temas generales que nos afectan a todos. Y pierden un lugar que Kant, un filósofo alemán del siglo XVIII, había pensado para las humanidades en las universidades, que era el del ejercicio de la crítica, en un diálogo incesante con todas las disciplinas. O sea, Rinesi muestra en el libro cómo, desde esta mirada kantiana, la filosofía debería estar presente en todos los espacios universitarios y no ser un departamento, como otros más, que se desarrolla disciplinarmente de manera específica como el resto de los departamentos. ¿Por qué? Porque de ese modo pierde esta capacidad de generalidad, de dialogar con todas las disciplinas, ¿no? ¿Qué es lo que pensaba Kant cuando imaginaba la universidad a final del siglo XVIII, ¿no? La universidad moderna. En este panorama, muchos pueden pensar que la filosofía es algo innecesario, algo demasiado difícil como para detenerse en ella en medio de la urgencia que imponen los tiempos. Algo que en definitiva constituye un lujo que se pueden dar quienes no tienen demasiadas necesidades, ¿no? Esta es una idea por ahí muy difundida, ¿no? Esta frase aristotélica de primero resolver el negocio y después dedicarse al ocio, ¿no? Precisamente eso se preguntaba hace ya algunas décadas, en la década del 60. Eso impone el capitalismo, ¿no? Eso impone, ¿no? Esta pregunta se hacía en la década del 60 Pierre Hadot, ¿no? Un pensador francés, en un artículo que justamente se titula con esta pregunta: ¿es la filosofía un lujo?, se preguntaba Hadot. Y respondía que si el asunto se mira desde el aspecto puramente económico, la respuesta más segura va a ser afirmar que sí, ¿no? Que de hecho es un lujo, en la medida en que no atiende necesidades materiales urgentes y por eso se presenta como una actividad inútil. Sin embargo, acto seguido, Hadot advierte, como buen filósofo, que habría que pensar con más detenimiento el sentido de los términos lujo, útil, así como qué es lo que determina la urgencia de algunas necesidades, ¿no? En primer lugar, afirma Hadot que la filosofía no es una ocupación ociosa. Antes bien, es una actividad, o en todo caso, podríamos decir, es ociosa en un sentido específico, ¿no? El tiempo del ocio como el tiempo no productivo en relación al mercado, ¿no? En todo caso, no es una actividad fútil. Antes bien, es una actividad que involucra toda la vida. A Sócrates, dice Hadot, no se lo reconocía como un filósofo solamente ni principalmente por lo que decía, sino por cómo vivía. La filosofía es una tarea vital. O sea, habría que vivir como se piensa y pensar como se dice que se piensa, ¿no? O sea, uno dice que piensa una cosa, debería pensar eso y vivir de acuerdo a eso, ¿no? Es difícil alinear esas tres cosas, difícil, ¿no? De lo contrario, la filosofía, si se convierte en un conjunto, si no hace eso, digamos, la filosofía sí se convierte en ese conjunto de meras palabras, ¿no? Que Hamlet, en la obra de Shakespeare, le responde a Polonius, ¿no? Cuando le dice Polonius, ¿qué estás leyendo? Y le dice palabras, 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 ¿no? Solamente palabras, ¿no? Palabrario. Dicho esto, Hadot afirma que, comprendida de esta forma, la filosofía se ocupa de los asuntos más urgentes, ¿no? Invierte el sentido de la urgencia. Porque no se trata de otra cosa que de pensar cómo vivir y cómo morir, dice Hadot. Por eso Montaigne, otro filósofo francés del siglo XVI, recomienda en uno de sus ensayos, Montaigne escribió ensayos, ¿no? Todos ensayos sobre distintos temas. En un ensayo que se llama Sobre la educación de los niños, Montaigne recomienda que se enseñe filosofía a los niños porque es el conocimiento más importante, dice Montaigne, que no se espere hasta que sea adulto, que se le enseñe de niño, retomando unas palabras de Epicuro, un filósofo antiguo, que en una carta que escribe un sobrino de él, Meneceo, dice que ni por joven ni por viejo deje nadie de filosofar porque sería como renunciar a la felicidad, dice Epicuro, ¿no? Montaigne retoma eso y dice, hay que enseñarle filosofía a los niños. Y hay que desterrar la idea de que la filosofía es una tarea tortuosa, consistente en el examen de discursos intrincados y difíciles. Al contrario, dice Montaigne, la filosofía nos enseña a leer el mundo y nuestras propias acciones. En ese sentido, prosigue Hadot, la filosofía es un lujo, pero no porque se ocupe de cosas sin importancia, sino porque atiende a lo más relevante y urgente a que deberíamos atender los seres humanos, que es pensar cómo vivimos y cómo querríamos morir, ¿no? En una entrevista que le hacen a Foucault, le preguntan, Foucault, otro filósofo francés, hoy estamos con los franceses, le preguntan cuál fue la preocupación que recorre toda su obra, que es una obra difícil de clasificar, sin toda la historia y la filosofía, que se ocupa de distintos temas. Foucault responde muy sencillamente que lo que siempre trató de pensar es el problema del sujeto,
O sea, siempre le interesó la pregunta de cómo llegamos a ser lo que somos. Esta pregunta es clave porque, aunque lo parezca, no somos autoevidentes para nosotros mismos. Antes bien, tendríamos que decir, como decía Nietzsche, que somos los más desconocidos para nosotros mismos, ¿no? Nietzsche, en un texto que es la genealogía de la moral, empieza así, dice, nosotros los más desconocidos para nosotros mismos, ¿no? Sabemos poco de nosotros, conocernos y construirnos es una tarea ardua. Develar por qué pensamos como pensamos, por qué sentimos como sentimos, por qué decimos lo que decimos, no es algo sencillo. Nietzsche incluso se preguntaba si no habría que deshumanizarse para poder hacer eso. Es decir, desaprender el modo en que hemos aprendido a ser humanos para poder ver el carácter histórico constitutivo de la manera en que somos, ¿no? Entendida así, la filosofía se presenta como una tarea ineludible para cualquiera que quiere vivir atentamente, como decía Sócrates, una vida examinada, ¿no? Saben que Sócrates, cuando lo condenan en el juicio, una de las opciones que le dan es perdonarle la vida a cambio de que deje de filosofar. Y Sócrates dice, bueno, no, mátenme porque vivir sin filosofar no sería vivir, ¿no? Y una cosa linda que dice Sócrates, la otra opción que le dan es el destierro. Y él dice, no, porque vivir en un lugar que no sea el mío, dice él, tampoco sería vivir, ¿no? Esa idea colectiva también de la existencia. Debe ser terrible, ¿no? Debe ser terrible. Terrible. Hay un libro de Hellman, de Juan Hellman, me acordé, que se llama Bajo la lluvia ajena, un libro es como un diario que le escribe en el exilio, que es tremendo, ¿no? Bueno, y también la filosofía no puede evitar entrar en confrontación con las cosas, con el orden dado de las cosas, ¿no? Con los automatismos de nuestro sentido común y de nuestras acciones. Todo se suspende y se piensa de nuevo. Por eso decíamos más arriba que la filosofía es intempestiva, porque, como dice Benjamin, que es un filósofo alemán, respecto de la historia, la filosofía es una tarea que consiste en cepillar la realidad contrapelo, ¿no? Benjamin decía, el historiador tiene que cepillar la historia contrapelo, ¿no? No ver lo que ha triunfado en la historia, sino lo que ha quedado al costado. Y la filosofía hace lo mismo. No ve las luces de la época, sino las sombras, en todo caso. ¿Y para qué hacemos esto? Podría preguntar a alguien, ¿para qué estudiamos y hacemos esto? Bueno, podríamos responder, para tratar de saber quiénes somos y para poder ser otros de los que somos también, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y ese regreso a la esencia de este espacio. Cuando te escuchaba pensaba que hay algo que hay que vencer, que es el prejuicio de que el filosofar es para pocos. Claro. Que hay que estar preparados para filosofar. Por supuesto que para pensar profundo hay que estar preparado, pero para Serrat dice... Pero todos pueden hacerlo. Todos pueden hacerlo. En un tema Serrat dice, de vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo, sentados en una calabaza. Claro. Eso siempre se me hizo como una imagen, nosotros pensando sobre nuestras vidas, y es filosofar, ¿no? Que no se necesita, es el estímulo pensar sobre la vida. Lo que pasa es que el capitalismo no solo nos ha impuesto que no pensemos para que no cambien las cosas, y nos ha impuesto también una filosofía del capitalismo, porque ahora hay toda una escuela de reflexión en torno de la espiritualidad, del yo individual, de si no conseguiste las cosas porque algo mal habrás hecho, esas tribulaciones de panza llena que justifican el capitalismo. Es el intento, bueno, es un intento bien ideológico, ¿no? Sí, pero claro. Es como el intento de poner la capacidad reflexiva que tenemos los seres humanos al servicio de la productividad, digamos, ¿no? Y hay algo que tiene la capacidad reflexiva que es justamente parar la pelota, ¿no? Detener el tiempo de la productividad. Por eso los griegos, por ejemplo, oponían el término escole que el término escuela. O sea, cuando iban el espacio de formación era el tiempo opuesto al tiempo del negocio, ¿no? O sea, uno iba a la escuela a aprender y se detenía el tiempo de la productividad, porque uno iba a pensar, ¿no? No estoy queriendo decir que quienes produzcan no piensan, estoy queriendo decir que no todo se puede subordinar a eso, ¿no?
Entonces, por eso también la escuela, y uno podría retomar la metáfora de las filosofías, es un ámbito de profanación. ¿Por qué? Porque se profanan los sentidos comunes que rigen el pulso, ¿no?, del tiempo de la productividad, que no admite mucho tiempo para la reflexión, ¿no? Bueno, ojalá que este haya sido un ámbito de profanación, que lo hayamos conseguido a lo largo del año. Celebramos tenerlos cada miércoles, tanto a Guillermo Rica como a Santiago Polop y a Pablo Olmedo. Lamentamos que este año no haya podido estar con nosotros la filósofa de cabecera. La Cami. La Cami, exactamente, que ojalá pronto regrese a los miércoles de reflexiones. Los esperamos el año que viene, después del descanso de enero y febrero de todos los años. Gracias, Pablo. Un abrazo y gracias por el espacio. Bueno, nos vemos el próximo año. Bueno, buen cierre de año. Feliz 2023 con mucha más vocación de pensar lo que nos pasa. Exactamente. Así son las ideas y las reflexiones en la mañana, así son las cosas. Pablo Olmedo, el doctor Pablo Olmedo, filosofía en la mañana. Así son las ideas y las ideas.